A ver, esperen. Me dice que eliminan a algunas personas por un problema técnico. Bueno, no sé. Chicos, bajen los micrófonos porque por ahí, no sé, reacciona solo el programa. Entonces, le subí la clase, la primera parte de la clase, pero grabada desde el viernes, que está mucho mejor y sin cortes, etcétera, etcétera. ¿Sí? A veces vamos a hacer eso, la que quede mejor grabada, esa es la que vamos a subir. Pero quédense tranquilos que vamos subiendo las clases, ¿sí? Bueno, miren, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la formación de síntomas? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Freud buscaba, qué era lo que rastreaba en la formación de síntomas? ¿Están viendo la pantalla de la conversión? Sí. Perfecto. Bárbaro, buenísimo. Entonces yo tengo dos pantallas, lo cual me agiliza un montón. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos viendo que Freud estaba buscando la determinación suficiente? ¿Sí? La causalidad no implicaba ir a buscar una situación, una vivencia que él ubicara como traumática, sino un proceso de formación. Es decir, la determinación suficiente para Freud del síntoma es rastrear el proceso de formación del síntoma, ¿sí? ¿Cómo se articulan esos nexos para que se produzca el síntoma? Eso para Freud es la determinación suficiente, retomando lo de Elizabeth, ¿no? Entonces recuerdan que a partir de la pregunta sobre qué sentía o qué le evocaba yacer, estar de pie, estar sentada, es decir, los momentos en los que ella insistía con que aparecían sus dolores, llegan a esta escena, digamos, de el conflicto entre una cuestión, no, esto era anterior, a partir de la presión sobre la frente, llegan a la escena del conflicto entre un deseo erótico, ¿se acuerdan que estábamos que la otra vez se nos trabó la clase entre deseo erótico y lo que habíamos ubicado como deseo endogámico? Es decir, una situación de conflicto de deseos. Entonces, a Freud eso le daba ya una razón importante, pero no suficiente. Le faltaba la cuestión de la temporalidad, que en ese primer momento, y esto lo vamos a ver de nuevo acá en la carta, pero elaborado aún más, Freud lo ubicaba como una cuestión de simultaneidad. Es decir, la emergencia de los dolores, la ocasión de la conversión, tenía que ser simultánea a la situación traumática, que ya no la ubicaba como una vivencia dolorosa, ya lo complejizó y lo ubicaba como un conflicto de deseos, cosa muy interesante y que va armando la especificidad psicoanalítica, la especificidad metapsicológica, es decir, ubicar el conflicto entre dos deseos y ubicar uno de esos deseos en ese momento de la teorización de Freud como deseo erótico, es decir, el exogámico era el ubicado como deseo erótico, el deseo en relación a este muchacho que conoció, que era su primer amor, etcétera, ¿no? El deseo de volver a esa unión familiar, a esa vieja felicidad familiar, no es ubicado en ese momento por Freud como un deseo sexual, ¿sí? Sino que eso está del lado del yo conciencia, de las representaciones que implican lo moral, digamos. Entonces, genera una culpa. Si ella disfrutó en ese paseo con el joven y volvió y el padre estaba mal, los enlaza como una culpa. Si para Elizabeth se produce este enlace, esta culpa, esto tiene una particularidad, porque no tendría por qué ser así y ocurre así. Para Elizabeth esto se enlaza como culpa, ¿sí? Si ella disfrutó y tuvo una satisfacción de orden sexual, dice Freud en ese momento, en ese paseo, y cuando vuelve, digamos, el padre está más grave, supuestamente, ella lo enlaza como una culpa, es decir, lo significa desde ese lugar, y ahí se establece el conflicto. Lo interesante de esto, lo muy interesante que va a plantear Freud después, es que en ese momento no aparecieron los dolores. Y ahí aparece toda esta teoría del reuma, ¿no? Del reuma, perdón, como si en ese momento, si había dolores, más tenían que ver con una cuestión estrictamente orgánica o fisiológica, que era una afección reumática. Entonces, por ahí había un dolor acá, un dolor allá, pero no apareció ahí el dolor. Y Freud ubicaba esta coincidencia o esta simultaneidad, lo que en la carta va a ubicar como
los signos perceptuales, una especie de asociación por simultaneidad, una primera lógica de asociación de las huellas que tiene que ver con la cronología y con un ordenamiento temporal, podríamos decir, consciente, ¿sí? Donde hay un pasado, un presente y un futuro, progrediente, ¿sí? Pero eso no le coincide a Freud, sino que después, a partir del trabajo de asociación que realiza Elisa, que se produce en el tratamiento, digamos, cuando Freud le sugiere bueno, que cuente qué es lo que ocurre a partir de estar de pie, de yacer, sobre todo de estar de pie, qué es lo que ella puede armar a partir de esos términos, ¿no? Que son insistentes en su relato. Elizabeth va a traer otro tipo de asociaciones, ¿no? Entonces van a aparecer una serie de, esperen que voy a la pantalla que les estoy compartiendo, una serie de vivencias donde ella va relatando, digamos, lo que fue sintiendo, y en un momento aparece una situación que de algún modo reanima ese conflicto, que es la situación a partir de la muerte de la hermana. Cuando ella llega y la hermana ya había fallecido y le aparece, dice, como un rayo, ¿no? Esa frase, digamos, donde ella dice, ahora él al fin está libre, ¿sí? Ella ubica el momento porque aparte lo extraño de esto, en realidad no es ese momento, ella ubica el momento de emergencia de los dolores, es un intermedio, cuando después de un paseo en el que la hermana ya estaba convaleciente, se había unido toda la familia, estaban todos unidos de nuevo, había vuelto el cuñado este que se había alejado, estaban las dos hermanas, a ver, espérenme. O sea, supuestamente había logrado volver a unir a la familia. Y sin embargo, ahí, después del paseo en el que el cuñado va con ella, y ella empieza a plantearse esta situación de cómo le gustaría estar en una relación similar a la de su hermana, el amor que ella ve en esa pareja, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ella rememora este paseo, aparecen los dolores. ¿Podrías repetir esta última parte? Claro, a partir de que Freud le dice que asocie con qué es lo que, cuál es el origen de yacer o cuál es el origen de los dolores en yacer, estar de pie, ¿sí? Y no me acuerdo cuál era el otro término, Elizabeth dice, trae como a borbotones, digamos, ¿no? Trae cantidad de escenas que se asocian a cada una de estas situaciones donde emerge el dolor. Y esto lo lleva en su relato a una situación puntual, que es cuando logra reunirse toda la familia de nuevo y ella hace un paseo con el cuñado. Digamos, autorizada de algún modo por la hermana, que lo empuja al cuñado a que vaya con ella. Es más, dice, la expresión de Freud es llamativa, que aparentemente la transcribe de lo que dice Elizabeth, que dice, la hermana le dice que vaya al cuñado igual, que vaya a ese paseo que él no la quería dejar porque ya estaba enferma y demás, dice que vaya por amor de Elizabeth, ¿no? Entonces ella siente un gran encuentro con este cuñado en ese paseo, ¿sí? Cuando se desarma la reunión familiar y ella queda sola con la madre ahí, vuelve al lugar del paseo, evoca esa situación y ese día aparecen sus dolores. Ahí es como un relato bastante literario, el de Freud, como va armando esos tiempos, ¿no? Pero digamos, cuando ella evoca esa situación, que nuevamente fue una situación placentera, aparecen los dolores, digamos. Entonces, Freud lo que va a ubicar es que este conflicto, digamos, que él había situado ya en un primer momento entre un conflicto, entre un deseo erótico y un deseo que digamos, consciente, ¿no? Que suponía o que apuntaba a la unión familiar, cuando aparece nuevamente este conflicto, aparecen los dolores. Recién ahí es la ocasión de la conversión. Entonces, dice Freud, ese conflicto, ese trauma, digamos, es decir, lo traumático como conflicto entre lo sexual,
¿sí? Y en ese momento estas representaciones conscientes que justamente sostenían la posibilidad de volver a unir a la familia, ese conflicto entre su deseo, digamos, y la unión familiar, se reactiva a partir, digamos, a partir del, y de una manera mucho más dolorosa para Elizabeth, a partir de haber encontrado esa gran satisfacción en el paseo con el cuñado, digamos. Pero ella ahí no admite solo en el trabajo con Freud produce ese enlace, o sea, ya en un tercer momento, ¿sí? Ese acto psíquico que da lugar a una especie de afecto estrangulado, decíamos la otra vez, ese acto psíquico que da lugar a un saber que estaba y no estaba en el relato de Elizabeth, porque ella cuenta todo esto y no dice, ella dice, bueno, realmente me sentí muy sola, me sentí que no avanzaba un solo paso, digamos, a partir de encontrar esa satisfacción en el paseo con el cuñado. Pero ¿cómo se lo dice a ella misma? Como que qué felicidad de pareja y amorosa tenían la hermana y el cuñado. Luego se da la situación de que cuando ella va a ver a la hermana que ya había fallecido, cuando está parada frente a la hermana muerta, se le cruza como un rayo esta idea de al fin él está libre. ¿Sí? Ahora él está libre, digamos. Esto solo lo puede decir en la situación transferencial, en el enlace transferencial con Freud, que habíamos visto la otra vez, que permite el enlace o el acto psíquico, digamos, de traer nuevamente estas representaciones que fueron elididas de la conciencia, dice Freud, por represión, ¿sí? Entonces, todo el trabajo psíquico que Freud decía que yo tengo que hacer para mover al paciente a recordar, es una fuerza casi similar y en sentido opuesto a esta fuerza que provocó, digamos, la segregación, la expulsión, después va a decir la represión, ¿sí? De esas representaciones que de ahí en más empiezan a tener este valor patológico, valor de representaciones patológicas. Van cambiando un poco los términos de Freud, de lo que sería en psicoterapia de la histeria, en estudios sobre la histeria, a esto que él va a armar en la carta 52, donde dice, si yo avanzo en esto, logro, digamos, una psicología nueva. Pero fíjense que en lo que yo les había dicho la otra vez, en psicoterapia de la histeria, Freud va encontrando una trama lógica en la constitución del síntoma. Y en esa trama lógica, entonces él dice, los dolores no se engendran mientras la enferma vivenciaba las impresiones del primer periodo, sino con efecto retardado en el segundo periodo, cuando reprodujo esas impresiones en su pensamiento. Es decir, que lo traumático o la relación del trauma al síntoma implica la necesidad de un segundo tiempo. Este conflicto, digamos, requiere de un segundo tiempo para ser reactivado y en ese momento es eficaz. Cobra eficacia. Ahora, ¿por qué cobra eficacia? Esos son los hilos lógicos que Freud tiene que ir armando, ¿sí? Entonces, la idea de salirse de una hipótesis cronológica, de una hipótesis biográfica, tuvo vivencias dolorosas, esas vivencias dolorosas son las que producen o son la determinación del síntoma, sino que empieza a buscar, empieza a encontrar en la histeria, ¿no? El conflicto psíquico en función de representaciones de origen sexual. Y la cuestión de la temporalidad también. Hay un dislocamiento temporal. Hay algo de la historia que se desarma, ¿sí? Y algo anterior tiene una eficacia actual, pero solo si se produce este segundo momento, donde se reedita de algún modo el conflicto. Esto por lo menos nos tiene que dejar como asombrados, digamos, ¿no? Porque descubrir este funcionamiento temporal tan a contrapelo, digamos, de la idea de una historia y de que lo doloroso es lo traumático, sino ubicarlo por el lado del conflicto y de la sexualidad,
va tramando la especificidad del psicoanálisis. Y podríamos decir que de la trama lógica o que de los hilos lógicos que Freud va construyendo en estudios sobre la histeria, pasamos a la noción de inconsciente y nexos causales en Carta 52, pero ya vamos a ir de a poco. Vamos a dejar señalada esta referencia y ya la vamos a ir tomando de nuevo. Pero entonces, la conversión, acuérdense que era esta sustitución por formación de símbolo, ¿sí? O por el simbolismo, dice Freud, que tienen los síntomas en la histeria. ¿Qué quiere decir el simbolismo? Que bueno, este dolor en el cuerpo de Elizabeth, de algún modo transcribía, podríamos decir, tomando ya términos de la Carta 52, algo de su posición respecto al deseo, que era esto que habíamos encontrado, que había encontrado ella con Freud, como acto psíquico nuevo, como elaboración en la transferencia con Freud. ¿Y cuál es? Esto de la sensación de no avanzar un solo paso, ¿sí? En relación a la realización de su deseo, que explícitamente era lograr la unión familiar y a su vez encontrar alguien para el amor, para un encuentro sexual y demás. Pero fíjense qué casualidad que ese alguien, digamos, en quien Elizabeth encuentra la posibilidad de realización de un deseo, es el marido de la hermana. Digamos, ¿no? Es decir, que estos deseos que ella explícitamente dice como empantanados, como detenidas, están en conflicto realmente. Digamos. Hay una elección de ella que la pone en ese lugar. Entonces, es enigmático. ¿Cuál es el deseo de Elizabeth? Si busca la unión familiar, justamente, podríamos decir, su deseo, su amor va del lado del cuñado, digamos. La muerte de la hermana le provoca una satisfacción. Entonces, ahí empieza a aparecer lo que Freud llama el conflicto, que también podemos pensarlo como el enigma de su deseo, ¿no? ¿Qué se le juega a Elizabeth en esto? ¿Van entendiendo un poco lo que retomamos? ¿Se pesca la idea? Saco un poco ahora esto y vamos a la carta. Pero vamos dejando señalada esta idea, entonces. Que Freud, ¿se acuerdan que decíamos que había como 3 hipótesis en Freud que iban, a ver, de la mano del recorrido del tratamiento y las dificultades del tratamiento y las reformulaciones técnicas, es decir, cómo él va pensando las condiciones para escuchar a Elizabeth, ¿no? Esto tiene que ver con cómo él se va representando, cómo Freud va armando la dinámica de las representaciones, o lo que en la carta podemos pensar, el funcionamiento de lo psíquico, ¿sí? Entonces, piensa 3 posibilidades de esa dinámica. Él va a pensar, por un lado, la hipótesis cronológica, la biográfica, la historia, ¿sí? Ir a buscar el momento en el que aparecieron los dolores y ese momento tenía que coincidir con la situación traumática. La hipótesis, la idea de un aparato psíquico conformado por distintos estratos o capas que iban de la superficie a un núcleo patógeno. Y lo que separaba uno de otro eran las capas de resistencia, decía Freud en ese momento. Esto coincide también con presionar y forzar al paciente a recordar, mediante el método, literalmente, de presión sobre la frente, ¿sí? Y luego aparece, a partir de las asociaciones que puede permitir que haga Elizabeth, a partir de lo que él le propone como insistencias en sus discursos, que es yacer, estar de pie, el dolor emerge siempre en estas situaciones, y ella puede armar, estoy diciendo la tercera, profe, podés repetir, la primera la cronológica, la segunda el aparato en capas, ¿sí? Y de la superficie a un núcleo patológico, eso no se preocupen mucho porque eso es algo que Freud va a dejar de algún modo, pero va a dar esta idea de profundidad. ¿En qué sentido? En que lo profundo es lo reprimido o aquello patógeno que fue segregado de la conciencia, ¿sí? Todavía, pues ya va a usar el término represión. Y la tercera, que es la más importante, es la que él llama los hilos lógicos.
que permiten acceder a este núcleo patógeno, a veces estando por asociaciones en la superficie, a veces acercándose a ese núcleo patógeno, es decir, que eso patógeno no necesariamente va a aparecer por presión, sino por esa asociación significante de la palabra que puede producir Elizabeth a partir de esto que Freud subraya en su decir. Entonces, cuando él encuentra que la parálisis o la astasia vásia, dice, es una parálisis funcional simbólica, en esa formación de símbolo está encontrando los hilos lógicos. ¿Se entiende ahora? La que me preguntó si podía repetir. A ver, ¿quién me preguntó? Aldana. Escucho, paro un poquitito ahí. Entonces, los hilos lógicos, Freud los va a encontrar, ahí está, en la formación de símbolo. Es decir, en este lugar que toma el síntoma de representar de un modo simbólico, en términos freudianos, no lacanianos, pero ¿qué sería esto de formación de símbolo? Que representa algo, pero no lo traduce directamente. Es decir, que esas palabras tienen un valor evocativo y no un valor de signo. Perdón, profe, a ver, espérenme. ¿Cómo sería en Facebook Live que hay que leer todo esto? Dice, perdón, profe, ¿podría repetir el segundo tiempo? Claro, un aparato ordenado en capas y con núcleos patógenos. Estos núcleos patógenos serían los traumas, o las representaciones derivadas de los traumas. Después va a decir que no hay un solo trauma, sino una multiplicidad. Pero no importa, porque esto le hace que él, en la carta a Fliss, fíjense, Freud elabora, hablando con Fliss también, Freud piensa esto que le preocupa, digamos, y que no termina de armar en la clínica, también hablando con Fliss, en transferencia con Fliss, ¿no? Porque es increíble cómo le dice todo esto a Fliss, que no tenía nada que ver en su producción con lo que Freud estaba elaborando. Sin embargo, Freud necesita esa referencia para poder hacer su elaboración. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos un poquito a la carta 52, vamos a empezar a ordenarnos. Esa carta, chicos, es para ir párrafo a párrafo, así que les sugiero, lo vamos a ver acá también, pero les sugiero tenerlas ustedes a mano, para ir leyendo cada párrafo, ¿no? Ir analizándolo tranquilo. Pero entonces, ya en estudios sobre la histeria, ya en lo que es, además, esta carta se ubica ¿dónde? Vamos a ubicarlo. En tiempo, en años, estuve rastreando un poco y están ahí, porque la carta es del 96, Freud escribe la psicoterapia de la histeria, que sería esa parte tercera, donde él digamos, un poco refuta, no lo refuta totalmente, sino que se va separando sin cuestionarlo, digamos, pero armando totalmente otra noción de lo que sería la psicoterapia, de lo que sería lo que está pensando en ese momento como aparato psíquico, de lo que sería la formación, la determinación del síntoma, ¿sí? O sea, se separa de este método catártico, ¿sí? Entonces, eso es en el 95, y es un tiempo después, además de haber presentado los casos. Pero miren que vamos a pasar ahora a la carta. Dejo de compartir esto, ¿está bien? Dejo de presentarlo. Igual esto está en la página. Vamos de nuevo y vamos a buscar la primera tópica. ¿Sí? No. Miren, vamos al principio. La carta 52. Bien. Acá estamos. ¿Sí? Bueno. Y podemos... no puedo compartir al mismo tiempo. Está presentando a todos. Haz clic para volver a la videollamada. Ajá. Bien. Bueno. Entonces, hay digamos, una diferencia de pocos años, o sea que son lo que, digamos, está publicada las cartas con las cartas de Freud a Fliss,
Y en el mismo tomo, digamos, como bastante contemporáneos en su publicación original, con el proyecto de psicología para neurólogos, que bueno, es otra formulación de Freud sobre el aparato psíquico, que no vamos a tomar hoy, porque nos llevaría bastante tiempo trabajar sobre eso, pero hay que saberlo porque es una referencia importante, ya que Freud utiliza algunos términos del proyecto, ¿no? Como algo que siempre trae dificultad cuando se lee la carta, no sé si a ustedes ya les pasó, el término portadores neuronales. ¿Les pasó esto? ¿Lo encontraron? ¿Qué encontraron en la lectura de la carta? ¿Les pasó de encontrar términos neurológicos y que eso le haya producido confusión? Antes de empezar vamos a ver eso, que me parece importante. O cuando lo leyeron en los prácticos. ¿Se acuerdan ese término portadores neuronales? Porque se presta a confusión y tiene que ver con que esto también coincide, digamos, en el tiempo de la elaboración freudiana con el proyecto de psicología para neurólogos, donde es eso, es una psicología, pero Freud utiliza términos y ciertas concepciones que no va a abandonar de todo, sino que va a reformular de la neurología, ¿sí? Freud neurólogo. Pero esa corte, esa separación no lo vamos a trabajar hoy. Ya trabajamos bastante respecto a Breuer. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Esto es lo que les estoy preguntando. Si tienen preguntas a partir de la lectura de la carta 52 sobre los términos neurológicos que usa Freud, si eso les produce confusión, si los complica. Sí, no. Bueno, vamos a suponer que no, o vamos a suponer que lo leyeron. Bueno, avanzamos. ¿Tienen el texto a mano? Tengan el texto a mano, eso sí es importante. Porque tiene un esquemita. Eso, ahí está. Tiene un esquema que yo lo tengo, pero no puedo compartir dos pantallas al mismo tiempo. Se los paso un segundo. Fíjense. Fíjense esto. Si yo, a ver, paso por aquí y les comparto la carta misma. A ver cómo presentar ahora una ventana. Fíjense la carta, relato clínico. Okay. Es muy, muy interesante este texto, tiene tanto para ver. Pero fíjense, este es el esquema. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Este es el esquema de la carta. Primero ubiquemos un par de cuestiones. A ver, Freud acá se plantea un recorrido en el tiempo progrediente, similar al que inicialmente se planteó con Elizabeth, ¿no es cierto?, de la historia, ¿sí? Primero están las percepciones, después va a ubicar tres sistemas de transcripción, el 1, el 2 y el 3, ahora vamos a ir parte por parte, pero en el esquema, el dibujo, digamos. Y después pone como en espejo, digamos, el sistema consciente con el sistema de las percepciones. Fíjense que son tres crucecitas, o X, también lo podemos llamar X, ¿sí? Que estarían como simétricamente colocadas en relación a la percepción, como si nosotros pudiéramos en algún momento unir percepción y conciencia. Pero Freud no lo pone en círculo, los pone separados por lo que va a producirse en estos tres sistemas, que son los sistemas de transcripción. Signos perceptuales, inconsciente, preconsciente, conciencia. En la percepción, los que ubica como iguales, ¿sí? Estos tres crucecitas al principio y estas tres crucecitas al final, P y conciencia, ¿sí? Estos sistemas no tienen memoria. Es lo que en el proyecto, en ese momento, él va a llamar neuronas pasaderas. Es como que la excitación por ahí pasa, digamos, entre neuronas, pero no no encuentra resistencias, ¿sí? Porque esto es muy interesante y tiene que ver también con lo que vimos en Elizabeth. Para Freud, en el proyecto, la memoria tiene que ver con resistencias entre neuronas, ¿sí?
cuando hay barreras y contactos entre neuronas. En esas vías abiertas, en las barreras contactos, se va instalando la memoria, las vías facilitadas. O sea, se facilita porque hay resistencia. Entonces, tanto en percepción, dice profe, la cantidad y dónde ubica cada una de las cruces simboliza algo. Y sí, no. Es buena, muy buena esa pregunta. Se las repito. La cantidad de X y dónde ubica cada una. Dice, la cantidad de X y dónde ubica cada uno. X o crucecita, nosotros ya la llamamos X, ¿no? Que ya estamos leyendo algo, no poniéndolo como cruz, sino como una letra. Ya estamos diciendo otra cosa. Entonces, la cantidad y dónde ubica cada una de las cruces simboliza algo. Bueno, sí, no, podríamos decir. Es decir, simboliza por lo menos esta idea de que entre, no sé si la cantidad, sí, porque ubicaría como en espejo percepción y conciencia. Mayumi, vos sabés que por ahí se escucha ruido. Yo te diría que vos silencias el micrófono y Dale. cuando hablé lo ponés y listo. Dale, porque no encontré para configurar para bajar el volumen, que en el Zoom sí podía. Así que Mira. lo silencio. Claro, si total, después lo ponés y listo, no pasa nada. Bueno, entonces, tanto la percepción y la conciencia puestas así, uno podría pensar, porque de hecho Freud lo dice, que en algún momento coinciden, pero él no las presenta en círculo. Las presenta simétricas, pero no en círculo, entonces no coinciden, porque entre percepción y conciencia, es decir, lo que podemos hacer conscientes de lo que percibimos, está la memoria, que serían esos tres sistemas de transcripción. Fíjense cómo él lo va a plantear en el texto. Yo ahora se los leo para no perder tiempo en compartir la pantalla cada rato. Dice, tú sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico, es decir, Freud está buscando el funcionamiento del aparato psíquico y podríamos decir que lo encuentra en cómo se produce la inscripción. Memoria e inscripción, ¿sí? Que inscripción no es una marca, sino cuando algo tiene el efecto de una marca, cuando algo tiene el efecto de una huella, ¿sí? ¿Cómo se produce la inscripción y funcionamiento del aparato psíquico? Podríamos decir que es lo mismo. Por eso yo había planteado esto inicialmente. Es decir, la hipótesis tópica son las primeras hipótesis de Freud, ya habíamos visto algo en estudios sobre la histeria, sobre el funcionamiento del aparato psíquico, ¿sí? Entonces, él va a plantear cómo se produce la inscripción, digamos, y cuando plantea cómo se produce la inscripción y por lo tanto la memoria en lo psíquico, va a aparecer o va a formular una teoría de lugares o instancias divididos, separados, que funcionan de un modo distinto. Entonces acá hay algo muy importante que ya está al comienzo del texto. Él dice, fíjense que utiliza el término huellas némicas y después habla de portadores neuronales. En este caso, sin enredarnos mucho, vamos a no tener en cuenta la idea de portadores neuronales porque el eje va a estar puesto en la huella, en la inscripción. Y parecería que estos portadores neuronales en todo caso serían el soporte, el sustrato neurológico, pero no da cuenta de un funcionamiento neurológico. Entonces, no es que lo desechemos porque decimos no está diciendo nada, pero no sigue eso, entonces no podemos seguir ahí algo para pensar. Sí podemos pensar lo que él ubica como las huellas, la inscripción, los estratos o instancias psíquicas. Esto está, bueno, la hipótesis tópica, pero antes de eso yo quería decirles esto, leer lo que dice Freud. Dice, el material preexistente al comienzo de la carta, de huellas némicas experimenta un reordenamiento de tiempo en tiempo, es decir, que acá ubica una temporalidad, pero no es exactamente la temporalidad cronológica, sino
que por alguna razón, que esto lo va a ubicar en una cuestión lógica, de tiempo en tiempo, todo ese material de huellas némicas, ¿sí?, se reordena según nuevos nexos. Cambia la legalidad, cambia los enlaces, cambia la lógica que ordena, ¿sí?, la asociación de las huellas. Lo esencialmente nuevo en mi teoría, es decir, que acá Freud, por eso la carta es tan importante, porque él plantea una nueva psicología, algo nuevo, ¿no? El carácter de invención, digamos, que tiene esto, en mi teoría es la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple. No hay un único modo, sino de manera múltiple. Y acá hay algo que también puede llevar a confusión, porque él dice que esto depende de que haya diversas variedades de signos, es decir, está registrada, dice, según diversas variedades de signos. A ver, ¿qué se les ocurre con esto? Con las diversas, es decir, por lo pronto no hay un único registro, podríamos decir, ¿sí?, de las vivencias, de lo que ingresa por ese polo perceptual. Piensen que acá hay una especie de esquema no muy explicitado de arco reflejo, ¿sí?, que después lo va a repensar en el capítulo 7, o sea, después nosotros vamos a tener una resonancia, digamos, y vamos a volver a ver esta hipótesis tópica en el capítulo 7 con algunos conceptos más, digamos, ¿sí? Pero ya Freud, digamos, sabemos que parte de la idea del arco reflejo. Y este esquema de la carta es un esquema progrediente. ¿Qué quiere decir? Que él va planteando una especie de línea temporal en progreso, podríamos decir, desde la percepción a la conciencia, que va transitando por los distintos sistemas. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Entonces, parte de un esquema de arco reflejo, es decir, que ingresa una serie de estímulos por el polo perceptual que van a producir a partir de lo que ocurre entre esos dos polos, ¿sí?, una descarga, una especie de derivación energética. Lo que ingresa produce carga. Freud en el proyecto diferenciaba lo que sería la energía como una energía externa al aparato psíquico y la excitación, la QN llama él, que es la excitación psíquica, lo que circula al interior del aparato, ¿sí?, lo que debe ese aparato psíquico derivar, tramitar, podríamos decir. Entonces, fíjense que ya hay otra cuestión para pensar acá, para no entender la carta como un mero aparato representacional. Si hay algo que tramitar, si hay una excitación psíquica que derivar, a Freud lo que le importa acá, lo que está tratando de elaborar, es lo que tiene que ver con lo sexual, con lo que produce los síntomas. Profe, ¿podría repetir dónde la excitación, lo de la... ¿Podría repetir? Perdón. Esperen, Están acostumbrados al chat, pero pueden hablar, pueden poner el micrófono. Y está bueno porque así los otros escuchan. Ponen el micrófono, hablan y después lo silencian de nuevo. Creo que se puede hacer. Profe, ¿podría repetir dónde excitación psíquica? La excitación psíquica es al interior del aparato, entre sistemas. Es lo que hay que derivar. Pero es resultante de esto que ingresa por el polo perceptual. Entonces, la idea del arco reflejo, lo de la excitación psíquica, perdón, claro, es esta energía que circula al interior del aparato psíquico, ¿sí? Pero, entonces, ya fíjense, los términos nos hacen pensar, porque el estímulo, lo que ingresa por el polo perceptual, en lo psíquico produce excitación, la necesidad de derivar y de tramitar. Como si ese aparato produce carga, podríamos decir, carga en lo psíquico, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado la otra vez que la abreacción
planteaba la descarga como cura, ¿se acuerdan? Con Breuer, ¿se acuerdan de eso? El método catártico como descarga y cómo aún hoy, y cómo hasta nosotros, a veces desde el sentido común, hablamos de esto, se trata de descargar y ya estás bien, como si esta idea de que se pueden eliminar las representaciones patógenas, se puede eliminar esto que produce angustia. Pero claro, si esto en los términos que lo planteaba Breuer en esa comunicación preliminar. Acá, este aparato es un aparato de cargas que trata de derivar la excitación. Hay una derivación. Y esa derivación se produce por la transcripción de un sistema a otro. Pero bueno, volviendo al planteo inicial de Freud. Fíjense que ya tenemos 3 términos, huellas némicas, signo, y también aparece el de portadores neuronales, que por ahora lo dejamos de lado porque no nos permite pensar mucho más. Entonces lo pensamos como ese soporte fisiológico, neurológico, pero ahí quedó. ¿Sí? En cambio de las huellas, Freud trata de encontrar un funcionamiento o una lógica. Y esta lógica la encuentra en la transcripción. Entonces, él va a decir que la memoria no es homogénea, digamos. Está presentada en distintos sistemas o instancias psíquicas. Pero en un primer momento lo piensa como signos, como diversos signos. Entonces uno se queda pensando, ¿qué querrá decir esto de diversos signos? ¿Se les ocurre algo? Vamos a dialogar un poquitito. En el primer párrafo, pero ya nos da para pensar. ¿Qué les parece esto de diversos signos? Como si la memoria es múltiple porque está presente en diversos signos. ¿Qué puede ser? Perdón, ¿qué pantalla les estoy compartiendo? La de la tópica, ¿no? Sí, la hipótesis tópica. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno. A mí me hace pensar que no es lo mismo inscribir dentro del aparato una palabra, un sentimiento, un recuerdo, una emoción, como que a eso me hace ruido signos, Claro. signos, como que depende Claro. qué toca o qué nexo o si retranscribe algo, como que va a ir teniendo variantes la transcripción, me parece. Bien, bien. O sea que fíjate que la idea de signo da como 2 vertientes. Una es, según cómo ingresa, que vos decías, una emoción, una palabra, es decir, le da cierta sustancialidad y cierta, como si nosotros dijéramos, si es signo, me remite a la referencia inicial, a cómo se percibió. A lo que dijiste segundo, que es, eso se va a inscribir según los nexos. Entonces ahí es donde rápidamente iríamos a la noción de, en todo caso, separar en el signo el significante del significado, ¿sí? Porque pierde la cualidad de signo y se enlaza según los nexos con otros signos o con otras huellas. Entonces, signo da la idea de como una, vamos a eso nomás decimos ahora, la idea de que, o puede generarnos la idea de que remite a un referente, ¿sí? Según cómo ingresan por el polo perceptual se va a inscribir. Pero después, a su vez, dice que lo múltiple o lo diverso de la memoria va a tener que ver con el modo en el que se transcribe. Entonces ahí pierde la cualidad de signo. No sé si se entiende esta idea. Que está en lo que dijo Blas, lo dijo de las 2 formas, y está bien, porque eso es lo que está en Freud. Digamos, en ese primer párrafo están como las 2 ideas, porque si es diversa variedad de signos, que depende de cómo ingresa, si se trata de algo vivido de tal o cual manera, remite a cómo se vivió, a lo que podríamos ubicar en el esquema como los signos perceptuales, o remite a cómo se enlazó eso que se vivió. Entonces ya tendría que ver con el reordenamiento según nuevos nexos. Si hablamos de nexos, empieza a perder la cualidad de signo esa huella, de remitir a un referente único. ¿Sí? A ver, ¿alguien que quiera comentar algo más antes de avanzar?
Pero entonces, la idea de lo múltiple de la memoria es que va a cambiar. Y además, otra cuestión fundamental y extraña, porque Freud en este momento todavía no cuenta con lo que ustedes ya por ahí vieron en primer año, de la teoría del Edipo, de la prohibición del incesto, la castración, no está nada de esto, y sin embargo, este encuentro con lo sexual, con la dificultad del síntoma, como habíamos visto en Elizabeth, le plantea que ya hay una temporalidad que está dislocada, que está trastocada, que ya no se trata de la historia. Como si de tiempo, ¿por qué de tiempo en tiempo se tiene que traducir esto? Se tiene que transcribir y cambia el plano de la hoja de escritura, podríamos decir. Se tiene que escribir según, ¿qué hay entre una cosa y otra? Además, no es solo de tiempo en tiempo, algo tiene que producir la necesidad de transcribir, según otros nexos, que es lo que él va a llamar traducir también. No sé si se entiende. O sea, si no hay una barrera, si no hay algo que impida que se transcriba del mismo modo, con solo recordar, quiere decir que entre esos tiempos algo ocurre, algo separa o divide. ¿Querías decir algo, Blas, o no? Sí, pero no sé si No, dale. como que se me asocia mucho esto a la idea, pero ya es más de la interpretación de los sueños, creo, no me acuerdo en qué texto estaba, de que hay de todas las impresiones que tenemos cuando no tenemos formado el sistema segundo, o sea, este que viene como que es algo que se forma, no es un sistema primario, como que hay cosas que se transcriben a la palabra, que después adquirimos, y hay otras que no, que quedan guardados en percepciones más básicas, por así decirlo, sensoriales. ¿No es así? Bueno, sí, eso está, es una forma de leer la interpretación de los sueños, y es para pensarlo, porque ahí tenemos que ver de qué se trata eso inconsciente, eso que no puede acceder a las representaciones palabra, pero capaz que pesquisamos algo acá, en las 3 transcripciones que él da. ¿Quieren que vaya al texto, que vayamos, o sea, yo les muestro un poquito, un par de, ¿cómo se llama esto que uno comparte en el Power? Un par de, no sé cómo se dice. Y después, no, esto es otra cosa, y después vamos un poquito al texto, quiero que lo vayan siguiendo desde ahí. Digamos. Acá. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que les decía que Freud dice que tanto en P como en la conciencia, pero lo separa, ¿eh? No siempre van a coincidir percepción y conciencia, y esto es importante. Después eso va a estar más claro en el sueño, tal vez. ¿Sí? Nos dice esto de la línea progrediente, que va de percepción a la conciencia y polo motor, o sea que en ese sentido mantendría el esquema básico del arco reflejo, por supuesto enrareciéndolo, complicándolo, porque el arco reflejo sería un proceso de descarga, permitiría la descarga, mientras que este aparato psíquico es un aparato de cargas, ¿sí? Entonces se trata de elaborar, como decíamos antes, excitación psíquica tiene que ver con elaborar algo del orden de la sexualidad y de lo sexual, que es lo que Freud va a trabajar después. Este aparato psíquico está armado, estratificado en sistemas o instancias, es decir, que los nuevos nexos, que él dice que de tiempo en tiempo fuerzan a la transcripción de las huellas, esos nuevos nexos, ¿sí? Determinan sistemas o instancias, que tampoco son tantos. Es decir, él define, y no del todo claramente, 3 sistemas, ¿sí? Y a su vez este ordenamiento temporal, ¿no? De las instancias psíquicas. Entonces, la inscripción se produce así, ¿sí? Es decir, como él piensa la inscripción psíquica, es como piensa el funcionamiento de este aparato psíquico. Hay una línea temporal, hay una división entre sistemas que obliga a la transcripción, ¿sí? Y después va a decir por qué es necesaria esta transcripción. Y esto va a tener que ver con algo que habíamos empezado a ver, pero creo que esto lo hablamos el viernes, sobre el placer y el displacer. ¿Mm? Bien, fíjense que acá está el esquema, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Bien, entonces, él va a decir, bueno, P son las neuronas donde se generan las percepciones,
Y esto que marca siempre, que la conciencia y la memoria se excluyen, es decir, que la memoria tiene un funcionamiento que está dividido, separado de la conciencia. Va construyendo poco a poco la idea de inconsciente, que digamos, él la va a presentar más claramente como su tesis en la interpretación de los sueños. Pero acá también está, fíjense. Va a ubicar en PS, que es otro dibujito, pero esto que traía la compañera, fíjense que la distribución de las X es distinta, ¿sí? Es decir, que este dibujo de las X, que decía la compañera, si eso simboliza algo, de algún modo es un modo, no sé si simboliza, pero sí presenta esta idea de transcripción y nexos, porque en cada una de las instancias ustedes van a ver una cantidad distinta y una especie de forma distinta. Medio rara, pero hay una forma distinta. No sé si se ve esto en el dibujo. Entonces, las primeras, el primer sistema, el 1, es el que él va a llamar el de signos perceptuales. Y podríamos decir que responde a lo que él buscaba en Elizabeth, ¿se acuerdan? Y era esto de buscar la simultaneidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que él buscaba la ocasión del síntoma, la aparición de los dolores en el momento de la vivencia traumática? Entonces, él va a decir que un primer ordenamiento de eso que ingresa por el polo perceptual, pero que no se inscribe ahí, que no produce huella en el polo perceptual, un primer ordenamiento va a ser por simultaneidad, ¿sí? Es decir, ese ordenamiento del que después de todo este pasaje tal vez podemos disponer en la conciencia. Cuando nosotros recordamos cuestiones que ocurrieron al mismo tiempo, vivencias que se dieron al mismo tiempo. Y uno dice, sí, pero esto es muy obvio. Claro, pero no es tan obvio lo que se va produciendo entre medio. Entonces, en principio hay un ordenamiento que tiene que ver con la simultaneidad, sí, con una cuestión temporal cronológica. Sí, escucha. Me desconecté por un minuto porque se me fue la señal del Wi-Fi. Me Dime. quedé en cuando comenzaste a decir lo de la excitación psíquica que tenía un orden sexual y después pasaste a hablar de los nexos y hasta ahí me quedé. ¿Podrías Un repetirlo? origen sexual. Esperen que hay dos chats. Disculpen que a veces no veo los chats, porque el sistema cuando yo miro la pantalla de la Filmina o lo que sea del PowerPoint, no veo esto. O sea, no es al mismo tiempo como el otro. A ver, ¿qué dicen acá en el chat? Lo de la excitación psíquica, perdón. Sí, lo de la tópica. Profe, ¿podría repetirlo? Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Entonces, no, estábamos diciendo cómo, lo digo así, para este sistema, estos sistemas que transcriben las huellas según nuevos nexos, están derivando la excitación psíquica que produce lo que ingresa por el polo perceptual. Pero que Freud acá no está elaborando algo que tendría que ver con un sistema de representaciones donde nosotros estamos haciendo una especie de psicología asociacionista, en el sentido de ver, bueno, lo que se percibe, cómo se inscribe, sino que si él está planteando sistemas con nexos diferentes y que de tanto en tanto deben ser retranscriptos, está planteando que hay barreras entre sistemas y que esa excitación psíquica es algo que debe ser derivado, tramitado, ¿sí? Y que lo que ingresa por el polo perceptual, lo que produce es un aparato de cargas. Es decir, en el arco reflejo habría una descarga. Esto que ingresa, luego se descarga por el polo motor. Acá no hay posibilidad de descarga total. Se producen cargas, se produce inscripción. La inscripción es carga, investidura. Pero ahí me estoy adelantando un poco. Vamos a entenderlo viendo los sistemas. No se preocupen, a veces uno hace una presentación diciendo casi las conclusiones al principio. Vamos a entenderlo viendo los sistemas. Él dice, esto que ingresa por el polo perceptual, ¿sí? Tiene una primera instancia de inscripción. Pero ojo que él dice que es múltiple. Por ahora lo ordena de un modo progrediente, pero después todo esto va a estar actuando sincrónicamente. De algún modo, estos sistemas. Lo que ingresa por el polo perceptual no se inscribe ahí, sino en un primer sistema que llama el de signos perceptuales, donde estaría un poco funcionando esta idea de una remitencia al referente, como por simultaneidad.
Lo que asocia en ese primer sistema las huellas es la simultaneidad, una cuestión temporal, que era lo que él buscaba primero con Elizabeth, ¿se acuerdan? Que el dolor en las piernas apareciera en el momento del trauma, y no lo encontraba. Lo buscó durante todo el tratamiento y nunca lo encontró exactamente así. ¿Sí? Pero bueno, Pero, es un perdón, primer ordenamiento, y es lo que dice Blas. O sea, hay una primera inscripción de las percepciones que las asocia por simultaneidad. Es el ordenamiento del que disponemos conscientemente en los recuerdos de los cuales disponemos, de algún modo, ¿no? A lo que ocurrió al mismo tiempo, sí. que el Sí, sí. síntoma no lo encuentra en simultaneidad, o sea, el surgimiento del síntoma con las vivencias dolorosas, porque justamente es consciente, no es como que se da la asociación en otro tipo de retranscripción que es la inconsciente. Claro, porque la formación de símbolo no es un recuerdo, Claro, digamos. Es esa lógica que se arma en lo inconsciente, exactamente. tiene otra lógica. Exactamente. Pero al buscar eso, a lo que voy es que lo que busca en la terapia es lo que supone teóricamente, digamos, cómo se produce esa memoria. Entonces, la inscripción se hace en los signos perceptuales, no antes, claro, en la percepción no habría, eso es lo que aclara bien Freud. En la percepción no hay inscripción, sino que tiene que haber un primer sistema, porque él que va a buscar, a ver, si él habla de sistemas o instancias, ¿qué busca? El modo en el que se enlazan las huellas, ¿sí? Los nexos. Esos nexos tienen que responder a una, vamos a llamarlo así, aunque tal vez es mucho para lo que plantea Freud acá, una especie de legalidad, ordenamiento, ¿sí? Lo que pasa es que lo múltiple de esa memoria que él plantea como diversos signos va a estar dado por las barreras, por la necesidad de transcripción. Esa es la cuestión. Pero bueno, entonces, solo va a haber una primera inscripción en estos signos perceptuales. Entonces, es como si él dijera, bueno, a ver, ¿qué es lo que enlaza primero los recuerdos? Para que uno no tenga recuerdos fragmentarios, por ejemplo, dispersos, totalmente dislocados. Bueno, una coincidencia, una simultaneidad temporal. Eso no lo deja nunca Freud, lo va a retomar en el capítulo 7. Y algo de eso vuelve a aparecer en la conciencia con aquellos recuerdos de los que se dispone. ¿Sí? Que no fueron tramitados de otra manera, donde se produce ese disloque temporal del que hablábamos en la conversión. Muy bien lo que ubicaba Blas, digamos, es decir, que lo que asocia el síntoma al trauma no es la simultaneidad. Pero a Freud le cuesta encontrar esto, ¿no? Entonces, yendo al texto. Yo se lo estaba compartiendo al texto acá. Yo le estaba compartiendo el texto de Freud, o el texto de o el texto de el PowerPoint. Está, Nora, sí, el PowerPoint, pero está la página de... Perfecto. de Flix. Entonces, bueno, acá estaba esto que preguntaban, el carácter multívoco, hay variedades de signos, ¿qué diferencia los signos? No es la calidad de signos de algo, ¿sí? Hacer referencia a algo, y eso es algo que representa una fijeza, sino a los nexos que posibilitan o dificultan las transcripciones, traducciones, que ahora vamos a ver cuando a Freud le sirve, para plantear su teoría de la represión, diferenciar transcripción de traducción. Bueno, avancemos un poquito. Entonces, las percepciones. Acá ya lo tenía sintetizado. Los signos de percepción es la primera transcripción. Dice Freud, insusceptible de conciencia y articulada según una asociación por simultaneidad. Entonces, para acceder a la conciencia, tiene que pasar por esta otra transcripción, que es la del sistema inconsciente. No dice mucho, pero lo que dice es fundamental, digamos. Porque dice que es la segunda transcripción, pero que está ordenada ya no por la simultaneidad. Es decir, desordena la simultaneidad o desordena, ¿sí?, este carácter de los signos de percepción de ser signos.
porque los pone en relación según lo que él dice nexos causales. No dice mucho, pero dice nexos causales. Y después dice algo más oscuro, a mi modo de ver todavía, que es esto. Dígame si no es oscuro. Recuerdos de conceptos. ¿Sí? ¿Qué será este recuerdos de conceptos? Por lo pronto, parece algo bastante abstracto. ¿Mm? Digamos, es decir, que sí hay algo que es clave, digamos, y también esto es inasequible a la conciencia. Entonces, acá hay algo fundamental. En lo inconsciente, ahora vamos a avanzar un poco más, él va a ubicar lo causal de los nexos. ¿Mm? Es decir, que la determinación del funcionamiento de este aparato de transcripción que elabora esa excitación psíquica que está circulando a partir de la percepción, eso está en lo inconsciente, en el sistema inconsciente. Lo determinante, lo que da la causa. Ahora, ¿de qué se trata la causa? Eso no está definido. Pero después nos va a decir que va a haber una tercera retranscripción, en lo que ubica como lo preconsciente conciencia, ¿sí? Que dice que va a estar ligada a las representaciones palabras, es decir, a lo que podemos decirnos y decir a otros de todo esto que pasó acá, de todo este proceso de transcripción, ¿sí? Dice, desde esta preconsciente la investidura deviene consciente de acuerdo a ciertas reglas, es decir, esto del yo oficial, lo que podemos comunicar, lo que tiene una lógica consciente, ¿sí? Pero, dice, esta conciencia es de efecto posterior en el orden del tiempo, es secundaria, es decir, que esto que aparece en la conciencia es un segundo tiempo respecto a estas otras inscripciones. ¿Mm? Entonces, ubica un orden progrediente, ubica tres sistemas. El primero ubica como signos perceptuales asociados por simultaneidad. En el segundo ubica lo causal. Y en el tercero, el discurso del yo oficial, lo que podemos decir, ¿sí? Lo que podemos recordar y lo que no podemos recordar. Entonces, esto por ahí no lo vamos a poder... bueno, esto que les decía de los portadores neuronales son las huellas que facilitan la vía de la carga. La huella se escribe según la legalidad, es decir, que la huella es huella porque está en relación a otra según una legalidad propia de una instancia psíquica, pero a su vez eso depende de un tiempo de transcripción. Porque puede haber transcripciones en el mismo sistema, pero para pasar de un sistema a otro tiene que darse un tiempo de elaboración. ¿Sí? A su vez, bueno, esto está un poco adelantado y es esta idea de que pero está en esta idea de que de tiempo en tiempo la huella es reactivable. Es decir, es como si nosotros, no sé si esto por ahí les puede complicar, pero en esa huella inicial, en ese signo perceptual, digamos, hay un potencial un potencial temporal, porque esas huellas pueden ser reactualizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden volver a escribir en otro tiempo según nuevos nexos. Eso es lo que Freud va a llamar la transcripción, un reordenamiento, ¿sí? Entonces, no es algo fijo, no es algo que responde a un significado preestablecido también, ¿sí? Por eso, esto es pasar desde ese pensarlo como signo perceptual a pensar la función simbólica en los síntomas, por ejemplo. Entonces, pensar la huella anémica, o la inscripción psíquica, veníamos diciendo, pensar la inscripción psíquica es pensar el funcionamiento del aparato psíquico, es pensar cómo se producen estas huellas, ¿sí? Nos hace pensar en tres factores. Esto está marcado muy bien por Alex en los teóricos. La legalidad de cada instancia, el tiempo, y otra cuestión que es fundamental y la vamos a ver ahora, y es la condición, lo que
el orden que regula todo este aparato psíquico, que es la condición del placer y del displacer, ¿sí? Entonces, no es solamente la posibilidad de transcribir, sino que esta transcripción va a estar determinada por si produce placer o displacer. ¿Cómo se va a producir la transcripción de un sistema a otro? Entonces, si se trata de estos tres ejes que determinan el modo de funcionamiento de la memoria y de lo psíquico, es lo que lo lleva a Freud a pensar, digamos, es lo que nos lleva a pensar que este aparato psíquico es un aparato de cargas, de investiduras anudadas a la cuestión sexual, ¿sí? Entonces, la sexualidad y su traumitación, por la vía del trauma, es lo que constituye este aparato psíquico, y no al revés. No es que hay un aparato psíquico y la sexualidad entra, digamos, o ingresa, produce un trauma y produce la necesidad de tramitación. Este aparato psíquico freudiano, digamos, funciona como tal, podríamos decir, se constituye como tal, porque la sexualidad es traumática. Es esa elaboración la que Freud está haciendo pensando el aparato transcriptor. No sé si se entiende esta idea. Pregúntame. Leo el párrafo y les digo que, y abrimos a las preguntas. Es decir, que pensar la huella y pensar la inscripción psíquica, teniendo en cuenta estos tres ejes, la legalidad de cada instancia, la necesidad de que de tiempo en tiempo haya transcripción, y que eso se produzca a partir de la condición del placer y del displacer, esto implica pensar necesariamente el anudamiento entre la sexualidad y este aparato psíquico que va pensando Freud. Es decir, no es un aparato psíquico que ya está y la sexualidad viene a molestarlo, digamos. Este aparato psíquico se constituye tramitando lo traumático de la sexualidad, ¿sí? Es esa percepción la que le interesa a Freud, la del trauma sexual, no es otra cosa. No estamos hablando de representarnos las percepciones en general. No sé si se entiende. Entonces, la sexualidad, su tramitación por la vía del trauma es lo que constituye el aparato psíquico freudiano. Entonces, se configura como un aparato de cargas y de investiduras. Es por eso que es necesario de tiempo en tiempo la transcripción. Freud no tenía todavía su teoría del Edipo ni de la sexualidad infantil, pero algo se va armando acá, sobre todo al final, ¿sí? Entonces, es porque se trata de la sexualidad que es necesario pensar la represión. Digamos, ¿y por qué esto él lo piensa? Acá lo puse al revés, tal vez al orden, ¿no? Por la formación de síntomas en la histeria, al final del texto también habla de la neurosis obsesiva, ¿sí? Por cómo él va pensando la ocasión. Cuando yo insisto con el término ocasión, porque eso es lo que lleva a la pregunta por la causa. Entonces, nosotros habíamos encontrado que la ocasión del síntoma es una formación de símbolo por reactivación, nachtraglich, que quiere decir retroactivamente, del conflicto que implica la sexualidad. Entonces, la sexualidad es traumática porque es conflictiva y produce un disloque temporal. La inscripción se da en el segundo tiempo. Podríamos decir, de ese trauma, la inscripción es en el segundo tiempo, en la asociación de dos momentos donde aparece el conflicto. Ahí recién se produce la represión, la formación de símbolo, el síntoma, la conversión. Entonces Freud va a usar la diferencia entre transcripción y traducción, se va a apoyar en esa diferencia que la podemos cuestionar, porque es verdad que en toda traducción no hay una traducción plena, digamos, de signo a signo, sino que algo se pierde. Si nosotros pensamos una traducción de una lengua a otra, por ejemplo, bueno, lo más evidente es, por ejemplo, en la poesía, digamos, cómo se pierde cierto cuerpo sonoro, cierto cuerpo de la palabra, fonético, digamos, que hace al sentido y que hace a ese valor evocativo de las palabras, que no es su significado. O sea, que no hay un significado. Se supone en la traducción que se supone que, bueno, que traduciendo palabra por palabra se recompone un cuerpo de significado, ¿no? Pero eso nunca es pleno, aún en la traducción. Pero bueno, Freud hace esta diferencia, es decir, la traducción ya es una transcripción donde algo se pierde.
Pero Freud va a usar esto, digamos, esta diferencia, se va a apoyar en esta diferencia para pensar lo que se transcribe según nuevos nexos y lo que queda como, ¿cómo les diría? Como tramitándose según nexos, dice él, de un sistema anterior. ¿Mm? De un sistema anterior en el tiempo, pero que es lógico también, esta anterioridad. ¿Sí? Vamos a verlo en la página siguiente de la carta, ¿sí? Cuando él va a plantear esto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Me parece que vamos a poder seguir hasta las 2. Yo, digamos, avisé que usaba esto hasta la 1:30, pero capaz que podemos seguir tranquilos. Bien. Entonces decía, él insiste con esta idea por ahora, ¿no? Porque pero esto de las épocas sucesivas de la vida va a plantear una cuestión, una diferencia clave y una barrera entre lo infantil, ¿sí?, y lo que viene después, aunque acá no está todavía la teoría de 3 ensayos, ¿no? Donde va a hablar de estos 3 momentos, esto se los había puesto en la filmina. Acá. ¿No? La sexualidad plantea 2 tiempos en su constitución. Hay una sexualidad infantil, hay una barrera a esa sexualidad infantil, diques morales, la latencia, y después aparece otro momento de la sexualidad, la pubertad, la genitalidad. Algo de eso ya se estaba pergeñando, digamos, ¿no? Acá en Freud. Digamos que el olvido atañe a esa sexualidad infantil. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar esta. Bueno, esto ya lo venimos hablando, la temporalidad del trauma, que se escribe en 2 tiempos. Y acá va a decir algo en relación cuando hablamos del placer y displacer hay otra cuestión que es importante y que Freud va a plantear como un principio, como el principio, que es la legalidad de las legalidades, diríamos, y es la regulación cuantitativa, la nivelación cuantitativa. Esto habíamos hablado la otra vez también. No sé si con ustedes o en el otro grupo. O sea, que ese aparato, ¿qué quiere decir? Que tramite, que elabore, que apunta a nivelar las cargas, ¿sí? Una especie de nivelación. O sea, acá hay un principio económico. ¿Sí? Tiene que tramitar algo que entonces, otra idea más que ya podemos empezar a pesquisar. Si se trata de elaborar lo sexual, esto supone un exceso en el origen. Y es necesario tramitar, es necesario nivelar cargas. Este es el principio, que él todavía no lo va a plantear como principio de placer-displacer, pero de constancia lo plantea en este momento, igual que en el proyecto, como un principio de constancia energética. Esta es la base económica de lo que va a llamar luego el principio del placer-displacer. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se ve esto? Bueno. A ver, algún chat. Bien. Bueno, entonces, acá es donde él hace esta diferencia. Pueden ubicarlo en la página 276, ya que somos pocos, vamos a trabajar un poco así porque me parece que es importante ubicarlo en el texto. Digamos, acá es donde él hace esta diferencia entre la traducción, como si pudiera haber una traducción plena, sin olvidos, sin lagunas, digamos, ¿no? Pero bueno, no importa. Él dice, en la frontera entre 2 de estas épocas tiene que producirse una traducción del material psíquico. En todo caso, esa traducción supone olvidos, ¿sí? Pero son olvidos que no producen este conflicto del que que no producen displacer, en todo caso. Y me explico la peculiaridad, pero en la psiconeurosis, dice, me explico las peculiaridades de la psiconeurosis, trato de pensar, dice Freud, las peculiaridades de la psiconeurosis por el hecho de que no se produce la traducción de ciertos materiales. Como si, recuerden, lo que él supone como un secreto en Elizabeth. Hay algo ahí que está en algún lugar, pero ella no dispone de esto. Si bien ahí no está esto del tiempo en tiempo respecto a la infancia y a la pubertad,
Sí está esto de lo que está elidido de la conciencia, de lo que no se puede traducir, ¿sí? Se transcribe de otro modo, mediante símbolos. No puede dar un solo paso, ¿sí? Está paralizada, doliente, digamos. Esa es la transcripción, pero no es una traducción, no dispone de ese recuerdo, ¿sí? Que disponer de un recuerdo también es olvidar, y también es un olvido. Después vamos a tomar algo de Dalmolín que es muy, muy lindo respecto a esas tres instancias. Entonces, no puede producirse la traducción para ciertos materiales, pero esos ciertos materiales para Freud en la psiconeurosis van a tener que ver con contenidos sexuales, dice él, con sucesos sexuales. Bueno, está esto de la nivelación cuantitativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pero pasa algo, porque de algún modo eso se tiene que tramitar. Entonces dice, si no se produce la traducción, es decir, si limpiamente esas huellas no pasan de un sistema a otro y se transcriben según los nexos del nuevo sistema, ¿sí?, quedan tramitadas según las leyes psicológicas del sistema anterior. Es decir, no dispone en la conciencia de esos recuerdos porque están tramitados según el sistema inconsciente o los nexos causales, ¿sí? Leyes psicológicas que valían para el periodo psíquico anterior. Entonces usa unos términos muy fantásticos que dice, esto me lo comentaba un escrito, Juan Gonella, el año pasado, donde decía, fíjate que, dice, subsistirá así un anacronismo, una cierta provincia. Anacronismo es algo que está como que se repite en el tiempo siempre igual, como si algo estuviera fuera del tiempo, y acá ya hay cierta idea de la repetición. Un anacronismo, hay algo anacrónico en eso que se transcribe, pero según las leyes de un sistema anterior. Es decir, Freud tiene que utilizar esta idea de la temporalidad y este ordenamiento progrediente para poder instalar su idea lógica de división del aparato. Para poder decir que responde a la legalidad del inconsciente, tiene que hablar del sistema psíquico anterior. Entonces, dice que se tramita según los caminos que disponía en ese momento. Entonces dice que subsistirá un anacronismo, algo que está como en un tiempo, un disloque temporal que yo les decía, o algo que está fuera del tiempo, o insiste siempre del mismo modo. En cierta provincia o región regirán todavía unos fueros como la legalidad propia de una región, de un territorio. Y fueros está en español en el original. Esto me marcaba Juan Gonella el año pasado y claro, es fundamental. Es lo que no se traduce, ¿sí? Lo que permanece en su lengua de origen, podríamos decir. Utiliza estas metáforas de escritura y de lenguaje y de discurso, Freud, ¿no? Entonces, subsistirá si un anacronismo, ciertas provincias regirán todavía unos fueros, y aparecen relictos. Y relictos es la idea de restos o de los objetos que deja alguien al fallecer. O sea que, como esos materiales, que ahora va a decir que son de orden sexual, se tramitan según una legalidad que es propia de una región, de una provincia, lo que aparece de eso son restos. Como podríamos decir en el caso de Elizabeth, los indicios de la resistencia. Esto que vieron cuando Freud dice no hablaba, no asociaba, no recordaba, o decía las cosas como si no la afectaran, y decía cosas que tampoco, digamos, cuando ella contaba, fíjense, ese movimiento se da en el tratamiento. Primero cuando ella cuenta todo lo que le ocurrió, toda su historia de desgracias, digamos, podríamos decir, está en la lógica de la simultaneidad, de los signos perceptuales, es decir, de contar una historia, ¿no? Eso se tradujo sin problemas, digamos, pero no dice nada de lo que le está pasando a ella.
no aparece nada que Freud pudiera vincular con los dolores, ¿sí? Porque no aparece nada de lo que ella puede elaborar después cuando dice, me sentía que no podía avanzar un solo paso. Digamos. Entonces, después, cuando él empieza con la presión sobre la frente y demás, aparecen momentos de tensión, aparecen resistencias. Esos serían estos restos, estos indicios de que algo ahí está siendo tramitado y no accede a la conciencia según los fueros, según la legalidad de un sistema anterior. Me parece que son términos muy interesantes. Fueros como leyes de una región solo aplicables a un territorio, ¿sí? Y relictos como restos. De esa legalidad, es decir, de esos lo sabemos por los restos, por fragmentos, por resistencia o por los símbolos. Por la formación de símbolo que había en el síntoma histérico. Sí, profe, no entendí qué es un fuero. Sería una ley propia de una provincia o de una región o de un territorio, acotada a ese territorio. Como estamos ahora en Argentina, divididos por provincia, cada uno con una reglamentación anterior, diferente de cómo circular. Pasamos a otra y entraríamos en otra legalidad. Bueno, eso es lo que no ocurre, dice Freud, cuando se deniega la traducción, ¿sí? Entonces, fíjense, Freud se apoya en esta diferencia entre traducción y transcripción, aunque la traducción es una transcripción, pero él plantea que lo que no se traduce se transcribe según las leyes de un sistema anterior, ¿sí? A eso lo llama represión. O sea que acá agrega algo más a lo que ya había pensado en psicoterapia de la histeria, que había ubicado como represión a quitar, a segregar determinadas representaciones. Acá no solo dice eso, ¿sí? Sino que nos dice, ahora leo el chat, sino que nos dice, esperen que me aparecen tantas cosas acá abajo. Bueno. Nora, igual es la compañera que te agradece la explicación. Bueno, está bien. No, porque me aparecen cosas ahí abajo que no puedo cerrar. Y no podía leer el chat. Digamos, acá dice, la represión ya le da una vuelta más, fíjense. No dice solamente, como habíamos visto en psicoterapia de la histeria, que es segregar lo que tiene efecto patógeno. Sino que dice que eso que se segrega está tramitado según los nexos de un sistema anterior. Anterior en el tiempo, pero que en realidad es anterior lógicamente, que se trata del sistema inconsciente, ¿no? Lo que pasa es que acá Freud lo ubica como en una progresión temporal. Entonces, denegar, impedir la traducción es lo que él llama represión. Entonces, eso que aparece en la conciencia, que aparece como algo extraño, después está el ejemplo muy claro del caso, de esa, no es el caso, es la situación que se plantea para Freud respecto a Emma. Ustedes lo escucharon esto, lo trabajaron, porque en el otro seminario alguien me lo preguntó. Entonces, la protonpseudo es histérica. No sé si alguien lo trabajó a esto. Que Freud ahí trata la compulsión histérica, que es esta chica que no podía ir sola a la tienda, que se angustiaba. No sé si se acuerdan. ¿Lo tienen presente? Bueno, por ahí lo vemos al final, si quieren. Un poquito. Y si no, la clase que viene. No vieron nada de esto. Bueno, no importa. Entonces, lo importante es ubicar que esto que no se traduce, en su transcripción responde a la legalidad anterior. Entonces, la formación de símbolos, la histeria, la parálisis, en el caso de Elizabeth, no responde a algo consciente. Entonces, ella tiene esa parálisis porque quedó dolorida cuando sintió esa contradicción y esa culpa por haber salido a pasear con el novio. O sintió
culpa por desear el marido de la hermana y entonces a partir de eso, ella no dispone de esto. Ese enlace, lo que enlaza esas vivencias con el trauma, son hilos lógicos que están anudados, ¿sí?, en un sistema del cual ella digamos, ella no puede disponer de los recuerdos para enlazarlos. ¿Sí? Es este pensamiento que estaba y no estaba, como habíamos visto en Elizabeth. Entonces, ¿cuál es la traducción? Es síntoma, es símbolo. Ahora, eso no puede explicarse conscientemente. Es lo que le pasa a ella en la primera etapa del tratamiento, cuando habla de la historia de sus dolores, y una cosa y la otra no tienen nada que ver para Elizabeth, ¿sí? O no la afecta. Entonces, fíjense, ahora les dejo de compartir esta y les voy a compartir otra. Fíjense acá. Acá. No, perdón, acá. Miren lo que ubica Freud acá. Él dice, a partir de esto, él va a diferenciar dos tipos de defensa. Una defensa normal, porque él dice que, bueno, que en realidad, acá va a ubicar claramente esto que yo ya les decía antes, es decir, ¿por qué se impide la traducción? Porque si esto se tradujera tal cual, produce displacer. Si ella recordaba directamente esto que había aparecido claramente, como, bueno, esto que se le apareció conscientemente, bueno, ahora él está disponible para mí, o ahora él está libre, creo que decía para mí, digamos, si ella disponía de ese recuerdo, producía un gran displacer. Entonces, esto debe ser tramitado como por represión y se transcribe como síntoma, como dolor en las piernas, como la imposibilidad de avanzar un solo paso. Pero, ¿qué es lo que hace de puente entre el síntoma físico y el amor prohibido por el cuñado? Esta frase que ella puede elaborar en análisis, que es la sensación de no avanzar un solo paso. Es decir, estas palabras funcionando según otra lógica, que la lógica del signo. ¿Sí? Dentro de la misma fase psíquica y entre transcripciones de la misma variedad, dice Freud, se pone en vigencia una defensa normal. ¿Qué quiere decir? Una defensa normal es que, bueno, si nosotros, porque nos pasa en la cotidianidad, nos recordamos algo que nos produce displacer, bueno, volviéndolo a recordar, recordándolo a menudo, asociándolo con otras cosas, esto se va elaborando y se le va quitando esa carga displacentera, digamos. Esta es lo que él llama defensa normal y que produce la transcripción al interior de los sistemas y también entre un sistema y otro. Pero la patológica, que es la que va a ubicar como del sistema anterior, es la que hace que esa huella se transcriba y no se traduzca, digamos, según la legalidad, en este caso, del inconsciente. Y esto va a depender, bueno, ahí al buscar la causa ubica algo económico y dice que va a depender de la magnitud del desprendimiento del displacer. Pero ¿dónde va a ubicar esa magnitud indomeñable del displacer? En lo sexual, ¿no? Y esto es muy interesante, fíjense. Entonces se nos ofrece la siguiente figuración. Dice, si un suceso A, aparte esto, fíjense acá cómo se trastoca la temporalidad a partir de que se trata de un suceso sexual. Despertó cierto displacer cuando era actual, la transcripción recuerdo A1 o A2 contiene un medio para inhibir, es decir, si fuera una defensa normal, por el solo hecho de recordarlo, se va inhibiendo ese desprendimiento del placer, ¿no? En caso de que surja. Cuando yo recuerdo algo doloroso, que era lo que hace Elizabeth al principio, bueno, el solo hecho de recordarlo me permite ir asociándolo con otras cosas e ir amortiguando ese desprendimiento del placer. Entonces, esta es la defensa normal. Cuanto más a menudo se le recuerde, se inhibe el displacer. Ahora, hay un caso, fíjense cómo lo dice, para el cual la inhibición no basta. Cuando ese recuerdo, fíjense esto, era actual, es decir, cuando ese suceso era actual, desprendió cierto displacer. Pero al despertar, esto que dice acá, ¿no? Desprende un displacer nuevo.
entonces no inhibible. ¿Se acuerdan que yo les decía que la huella de la que habla Freud es una huella reactualizable? Digamos que hay algo potencial en la huella. Bueno, pero entonces estamos hablando de esta huella, de lo que tiene que ver con lo sexual. Porque pareciera que hay algo ahí que hace que pueda actualizarse. Entonces dice, ¿qué quiere decir que pueda actualizarse? Que cuando se reactiva por enlaces con nuevas vivencias o por algún tipo de enlace, producen displacer nuevo. Esto nuevo quiere decir como que esa huella estaría activa. Entonces, ese recuerdo se comporta como actual, es actualizable, que es una de las formas de pensar la regresión en la interpretación de los sueños, esta actualización de aquello que está reprimido. Y ello solo es posible en sucesos sexuales. Porque, y esto es más increíble todavía, dice que las magnitudes de excitación que ellos desprenden crecen por sí solas en el tiempo. Fíjense, las magnitudes de los sucesos sexuales crecen por sí solas en el tiempo. Ahora volvemos a la... Es una cosa extraña, porque esto de la energía, fíjense que no se puede separar, cuando hablamos de huella anémica, no se puede separar la excitación de la huella. Por eso decimos que la huella es investidura. Porque esa huella de lo sexual, dice Freud, tiene una especie de magnitud de excitación que crece con el tiempo. Entonces, habrá que preguntar, pero dice, ¿pero cómo? Después va a decir, hay sucesos sexuales que son placenteros y hay sucesos sexuales que, esos son los que producen la compulsión. Y hay sucesos sexuales que al recordarse producen displacer. Esos producen la represión. Entonces, fíjense en la concepción de huella que hay acá. No está separada de la energía. Después hay un autor, Derrida, que va a decir, Freud no separa la fuerza, ¿no? La energía, del sentido, ¿no? Es como si esas huellas de sucesos sexuales en la infancia potencialmente están abiertas potencialmente a nuevos sentidos. Es más, algo de su sentido se va a formular después. Entonces, acá estaba esto. Esto de la, bueno, esto ya lo fui explicando. Esta idea de la defensa patológica, ¿no? Como que hay algo que no se puede inhibir, esto que él dice, es decir, esto solo sucede con los sucesos sexuales que tienen esta particularidad. Es muy interesante esto de lo no inhibible, porque dice, en su momento provocaron displacer y ahora provocan un displacer nuevo, es como si fuera una huella que se actualiza, ¿sí? Pero a su vez se actualiza, digamos, transcribiéndose según una legalidad anterior. Entonces, esto de que crecen en el tiempo, fíjense si no da esta idea de la potencialidad de la huella referida a los sucesos sexuales. Entonces, ven cómo se complejiza la Carta 52, porque ni bien Freud va explicitando los hilos lógicos que construyen, digamos, este aparato psíquico dividido en sistemas, casi les diría, automáticamente anuda a ellos la sexualidad. Es la sexualidad y ese carácter de exceso y de conflicto lo que constituye un aparato psíquico como un aparato dividido en sistemas, no en uno sin otro. No sé si se entiende esta idea. Entonces, ¿qué quiere decir que hay un tiempo potencial en esas huellas infantiles de sucesos sexuales? Que su eficacia se da en un segundo tiempo. Es como que el segundo tiempo define aquello que fue primero. Y ese segundo tiempo aparece en la formación de síntomas, o también lo podríamos decir en el análisis. El enlace entre ese segundo tiempo y aquel primero, que quedó potencialmente produciendo displacer, ese enlace es lo que constituye lo traumático. Casi diríamos que la Carta 52 es el modo que teoriza Freud de inscripción de lo traumático.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se funda el aparato psíquico, no? ¿Cómo se funda? Es que determina cómo funciona, su funcionamiento, ¿no? Entonces, primero Freud va haciendo una especie de idea genética en el tiempo, de tiempo en tiempo se reformula, pero si se tiene que reformular es que hay una determinación estructural. ¿Qué quiere decir? Que hay una división que funda el antes y el después, podríamos decir, que funda los tiempos. ¿Sí? Lo patológico y la represión va a ser la operación que organiza lógicamente esto, ¿eh? La constitución de ese aparato. La represión va a ser lo que divide inconsciente de preconsciente conciencia y en lo que se va a articular estos signos, digamos, de la percepción. Los signos de la percepción se van a retranscribir según los enlaces causales o los nexos causales de lo inconsciente para transcribirse de un modo, transcribirse con lagunas, con agujeros, con sustituciones a las representaciones palabras conscientes. Ahora vamos a ver si leemos una cosita que dice Alex sobre eso. Dice, lo patológico entonces, la represión va a ser la operación que organice la constitución del aparato. De allí, ¿por qué decimos que es lo patológico? Porque Freud, en lo inconsciente, que es lo que queda reprimido, ubica los nexos causales, ¿sí? La causa de este funcionamiento va a estar en la legalidad del sistema inconsciente. Entonces, el funcionamiento del aparato está determinado por la división. ¿Cuáles son los efectos de esta división? Inconsciente, preconsciente, conciencia. Esos fueros anacrónicos. ¿Qué quiero decir con anacrónico? Esa legalidad que permanece como fuera del tiempo, ¿no? Anacrónico, Freud lo ubica como de un sistema anterior. Y a su vez, esa división produce otra temporalidad, ¿sí? Que desarma la cronología y arma esta retroactividad. Es decir, como que para definir lo traumático tenemos que ir de adelante para atrás y no al revés. ¿Mm? Y a su vez esa división es porque este aparato psíquico, su funcionamiento es el de tramitar el carácter, los sucesos sexuales. Es decir, son traumáticos porque dividen el aparato psíquico. Podríamos decir, el trauma sexual divide el aparato psíquico. ¿Mm? Y sus efectos de inscripción resulta el modelo de la constitución del aparato psíquico o lo psíquico. De lo psíquico. No sé por qué acá que me quedo así. Bien. A ver, paro un poquitito acá, porque a ver cómo venía esto. Bueno, y después, por ahí la semana que viene, para repasarlo, vemos un poquitito lo demás para retomar algo de esto. Bien, ¿cómo están? ¿Existen? ¿Están ahí? Porque esto es un silencio, nadie habla. Ah, acá hay 2 chats. A ver, voy a leer el chat. Bien, bueno. Paramos un poquitito ahí. ¿Pudieron leer el texto? ¿Pudieron trabajarlo? ¿Quedan preguntas? Hay muchas preguntas. Después Freud sigue avanzando sobre esto y él plantea la división cronológica después, ¿eh? ¿Se entiende bien? Perfecto, me alegro. Vieron que él va a hacer una división y va a ubicar que esos recuerdos que no pueden traducirse, esos recuerdos infantiles y ligados a lo sexual en la infancia, no habla de sexualidad infantil, habla de sucesos sexuales en la infancia, todavía no habla de sexualidad infantil, ¿sí? Ubica esto de lo traumático de los sucesos sexuales en la infancia, y va a ubicarlos cronológicamente en distintos momentos, ya sea que se trate de... pero leo este chat. Ahí voy. Una sola idea, digo, estos sucesos sexuales que no se pueden traducir y que ocurren en la infancia, Freud los va a ubicar en distintos momentos cronológicos, ya sea en la histeria, más en la primera infancia, en la neurosis obsesiva, más entre los 4 y los 8 años, y después va a hablar, si no me acuerdo, espérenme un segundito, en la paranoia entre los 8 y los 14, pero o se ubica esta temporalidad y va a articular la lógica a la cronología desde este lugar, fíjense. Ahora bien, dice, hasta los 4 años no hay todavía represión. O sea, como que hay un momento en ese desarrollo psicosexual que es determinante.
consciente, ¿no? Por tanto, dice, los periodos, y en esta diferencia de tiempos también ubica lo traumático. Los periodos del desarrollo sexual y las fases sexuales no coinciden. Como si hay algo de ese destiempo de lo psíquico a lo sexual, ¿sí? Cuyo efecto es el trauma. ¿Se entiende? Es decir, porque esto lo va a decir varias veces Freud, es como que lo psíquico va ralentado respecto a lo sexual. El desarrollo sexual parece que fuera siempre un antes respecto a lo que ese desarrollo psíquico puede tramitar. Eso en sí mismo, ese destiempo, es traumático. ¿Se entiende un poco esta idea? Lo dice al final, o sea, lo está armando, pero claro, es distinto a esto que lo de psicoterapia de la histeria, ¿no? Porque ya va planteando, dice, estoy pensando una psicología nueva, estas son mis hipótesis, y plantea sobre todo una hipótesis de inscripción psíquica, y eso lo lleva a pensar un funcionamiento. Sí, lo que dice la compañera, dice que es una clase, ¿cómo dijo? Esta clase es para escucharla más de una vez porque hay datos que no llega a notar. Perfecto. Igual esto ya, lo bueno de este Google, que ya queda todo grabado, no tengo que hacer ninguna transformación de archivos, directamente los comparto y listo. Blas, ¿querías decir algo? No, yo te quería preguntar eso, si lo podías publicar y no esperar hasta el viernes para ver si la otra clase, porque esto es muy claro, pero yo también necesito como tomar apuntes y pasar todo a... Ay, perdón, bueno, las dos cosas. Entonces publico la guía y la clase. Sí, por favor. Las dos cosas. Dale, bárbaro, gracias. bárbaro. ¿Alguna pregunta? Lo que podemos ir haciendo, chicos, eso sí, estuve pensando, ahora no me van a querer, pero no, cuando terminemos interpretación de los sueños, vamos a hacer algún ejercicio de escritura, ¿les parece? Porque si no, me parece que las cosas les van a quedar muy en el aire. Como ustedes ya vieron algo el año pasado, se puede retomar y les va a ser más fácil si empiezan a escribir algún tipo de trabajo. Yo haré una pregunta, a lo sumo dos, y que ustedes vayan escribiendo. No es para ponerles nota, ni evaluación, ni nada, es para prepararlos para después en el segundo cuatrimestre, que espero que nos veamos, seguramente va a haber parciales y esas cosas. Pero bueno, no digo nada, seguramente no hay que decirlo en este momento, porque no sabemos qué va a pasar. Mayumi, ¿vos querés hacer algún comentario para abrir un poco la presentación? Retomando un poco lo que decía la compañera de por ahí, la complejidad de la carta me parece que viene en relación a lo que hablábamos el otro día, Nora, que pasar de un historial, en donde por ahí se pone más en juego para Freud un ejercicio más poético, más literario, y puede empezar a pensar, ¿no?, en un lenguaje más, que parece más duro, más científico. Pero bueno, la clase para mí estuvo espectacular y obviamente hay que darle tiempo a esto, ¿no? Y volver sobre los textos, sobre la carta. Claro, ¿cómo quieren que hagamos? Porque, o sea, si yo sigo mi cronograma, la semana que viene tenemos otra batalla con los textos, porque ya pensaba empezar a trabajar sobre el sueño de la inyección de Irma, pero por ahí es mucho. Yo no sé si quieren retomar y, por ejemplo, que presentemos, yo había pensado, a ver si, ¿está todavía puesto el Power? ¿Está puesto? Sí. Bueno, fíjense, está muy feo porque yo lo copié acá. Esto es como el dibujito que está en EMA, pero lo tengo mejor, digamos. Lo que pasa es que al pegarlo acá quedó así. Pero en esta situación que Freud plantea respecto a EMA, se puede reformular muy bien o revisar muy bien todo lo que Freud plantea en la carta. Entonces, por ahí, si bien nos lleva más tiempo, vamos más tranquilos y no tenemos que ya pasar otro texto y no, yo digo, como dejar regulando un poco lo de la carta, volver a retomarlo con Emma, que nos permite volver a pensarlo, darnos tiempo para pensarlo, porque claro, ya les planteé todo esto de que el trauma, lo sexual disloca, pero es difícil pensarlo si no lo vemos desde la clínica. Entonces, por ahí Emma, que además tiene esta cuestión temporal que plantea Freud entre la infancia y la pubertad, adolescencia, digamos, y la barrera que hay entre ambas,
nos permite pescar más, y es coincidente en el tiempo de elaboración. ¿Quieren que hagamos eso la próxima para ya no ir a otro tema? Porque si no ya empezaríamos con el sueño de la eyección de Irma, que es apasionante, pero bueno, ya es otra lectura. ¿Qué opinan? Sí, sí, profe. Bueno, bárbaro. Les muestro cuál es el de Irma. ¿Me esperan? No se vayan todavía. Les muestro acá. Dejo de compartir esta que se las voy a subir. Y les muestro en el texto de Freud, que lo tengo acá. Ah, no, esperen, que yo me confundo en cómo abrir. Denme un segundito. Nuevamente les comparto. En el mismo tomo 1, acá. ¿Dónde estamos? Tomo 1, acá, Freud. Obras completas. Esperen que busco la página y ya lo encuentro ahí. La página 400. Este texto. Esto está, digamos, dentro de lo que es el proyecto de psicología, la parte clínica, digamos, ¿no? La parte de, sí, él no lo llama clínica, lo llama, espérenme un segundo, psicopatología, donde habla de la clínica. Entonces, ese dibujito todo desprolijo que les mostré es este, donde él, podríamos decir, plantea a partir de las escenas que, es decir, esto que ven acá es el momento actual, lo que le pasa a Emma en ese momento con Freud. Y estos son los recuerdos que ella va construyendo, ¿sí? En las sesiones con Freud, una primera escena y una segunda escena. Esto nos puede dar un poco una idea, y además fíjense que aparece todo el tiempo desprendimiento sexual, huida, bueno, aparece la idea de cargas y descargas, digamos, ¿no? De este proceso, difícil proceso, estas flechitas como de descarga, podríamos decir, y estos puntitos como de carga o investidura. Entonces acá podemos por ahí, digamos, atravesar un poco esta idea de la transcripción y la traducción, lo que se puede transcribir, y lo que persiste, traducir quiere decir, y lo que persiste, que en este caso es vestidos, en la conciencia, pero articulado en la conciencia según otros nexos, según nexos causales, que Freud lo va a vincular directamente con una cuestión de atentado, o de, como dice él, sí, el atentado, digamos, en lo sexual, sufrido en la infancia. Entonces, vivencias que en ese momento provocaron displacer, pero a partir de esta traducción fallida, por medio de los vestidos, producen un displacer nuevo. Digamos, podemos encontrar este movimiento transcriptivo de la carta en la formación de síntomas en un caso de histeria. ¿Les parece que lo veamos por ahí también? Esa es un poco la idea. Ese es el caso. Está en el tomo 1, es corto también, este es muy cortito porque es... Pero no se llama Emma, se llama la Proton Pseudos, que después la semana que viene les explico de qué se trata. Pero él que va a buscar, nuevamente, acá lo va a llamar compulsión histérica a una especie de síntoma, digamos, lo va a llamar, es un síntoma, esa compulsión histérica, que en este caso es un intento de huida. Entonces va a tratar de explicar esto, y también lo va a explicar por la formación de símbolos, que esa es otra cuestión que por ahí podemos dejar planteada. Cuando Freud va a buscar los hilos lógicos, va a hablar de esta formación de símbolo. Lo que después Lacan va a encontrar, y está más claro, pero acá también está en el síntoma, como esa función de la palabra, no como signo, sino como significante. ¿Y qué es la palabra como significante? Claro, él toma un término de la lingüística, ¿no? Es significante, como este elemento, como uno de los elementos del signo. Pero el significante en psicoanálisis es esa palabra tramitada por los hilos lógicos del inconsciente, por los enlaces lógicos que produce el sistema inconsciente, donde pierde el carácter de signo, o lo que después va a ubicar en el trabajo del sueño como la condensación, el desplazamiento, ¿sí? Fundamentalmente con esos dos
2 operaciones. Esas operaciones son las que toman a la palabra, la despojan de su función de signo y la vuelven significante. Bueno, vamos a dejar por acá porque ya quedaron muy poquitos, quedaron 33. Escucharon bárbaro hoy, ¿no? Hoy todo bien con el tema del sonido, la transmisión, no hubo problema. No, estuvo muy bien, sí, casi no se cortó nada. Nada que Bueno, ver. bueno, entonces, ¿les parece? Qué suerte, chicos, porque la verdad que la pasamos muy mal la vez pasada. Bueno, hagamos una cosa. La próxima retomamos carta 52. Les voy a contar yo, no si ustedes quieren leerlo, lo pueden leer, pero tampoco es bibliografía complementaria, ampliatoria, o sea que es un texto que si ustedes lo quieren buscar, lo pueden buscar. Si quieren, se lo subo también. ¿Podemos subirlo, Mayumi? Yo no sé si se puede separar esos textos. Para subir este punto del proyecto, decís vos. Bueno, vamos a intentarlo, le voy a buscar ahí, Hagamos eso, claro. a ver si se puede compartir solamente el puntito 4. Si no, Ahí. yo les subo, chicos, yo logré esto, conseguí, les subo el tomo 1, qué sé yo, tampoco es tan grave. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a ir al tiempo de la lectura. Total, estamos en otro tiempo con esto de la cuarentena. Y retomamos la próxima vez esto que es tan duro, así pensarlo, bueno, hay traducción, porque pero ¿qué quiere decir esto de los nexos del sistema anterior? A ver, ¿cómo lo podemos pesquisar en la palabra, en el discurso de alguien, ¿no? Digamos, pero el discurso de alguien en sesión. Esto es otra cuestión. O sea, no es lo que decimos, sí, puede estar, pero nosotros no es lo que decimos hablando con otros, dando clases, es lo que ocurre en la sesión, lo que permite pensar este aparato psíquico mediante operaciones transcriptivas. ¿Sí? Es lo que habíamos ubicado en los estudios sobre el histerio como ese saber que se produce a partir de un nuevo acto psíquico. Cuando decíamos ese nuevo acto psíquico, eso es en transferencia, en análisis, no de otra manera. ¿Se entiende? Digamos, me parece que es importante ubicar esto. No hay otra manera de pensarlo. Bueno, ¿algo más que quieran comentar, decir, o dejamos acá? ¿Ya está? Bueno, un gusto, chicos. Nos vemos la próxima. No sé cómo salir, pero ya lo voy a encontrar. Adiós. Adiós.